Entonces, hoy nos corresponde la lección número 8, el proceso del cambio. Este proceso del cambio nos habla de transacción, acción. En el diagrama que encuentran allí aparecen dos flechas y esas dos flechas nos hablan precisamente de esa transacción y acción que hacen parte de ese proceso del cambio. Y nuestra lección arranca con con una inquietud, con una cuestión acerca del proceso del cambio. Y es cómo se da ese proceso de cambio. Y cuál es el concepto que muchas veces tenemos acerca de ese proceso del cambio. De pronto tenemos unas respuestas bastante vagas acerca de cómo es ese proceso. A veces simplemente decimos hay que hacer esto, aquello, o simplemente decimos hay que dejar de hacer esto otro. Eh, y bueno, la idea precisamente de este curso y de este material es que podamos tener claridad de qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que está eh, pasando en cada uno de nosotros y avanzar para poder dar unos pasos que de verdad nos permitan un cambio para la gloria de nuestro Dios. De pronto podemos tener algunas ideas equivocadas o incluso podemos llegar a hacer un análisis bastante detallado de los problemas, pero no sabemos qué hacer. Podemos llegar a describir detalladamente cuál es el problema, pero qué es lo que hacemos, cuál es el paso a seguir. Sabemos que Dios nos llama a ser cada día más como Cristo y Dios quiere transformar nuestras vidas y convertirnos de esos árboles secos, espinosos, a convertirnos en árboles fructíferos. Por eso ustedes ven en ese diagrama una de esas flechas que va de un árbol seco a un árbol fructífero. Así que ese movimiento se ve en dos partes o se va a estudiar en dos partes en esta lección y es lo que se llama transacción y acción. Estas son dos áreas en este proceso de consejería que muchas veces solemos flaquear, porque de pronto se identifica el problema, pero no se puede utilizar, no se llega a una acción específica, a una solución específica. Mm, de pronto se llega al tema conductual y es no haga aquello, pero no se da un fruto que reemplace el mal fruto. Así que cuando buscamos de pronto cambiar ciertas conductas, nos quedamos allí. El cambio de pronto es simplemente pasajero y como no hay un arrepentimiento completo que haga moverse hacia Dios y que haga dar fruto para Dios, ese cambio no va a perdurar. De esta manera, en la sección que vamos a estudiar acerca del, de este cambio interior, se requiere arrepentimiento. Hermana Joana, por favor, ayúdenos leyendo Mateo capítulo 3, versículo 8. Mateo 3, 8. ¿Qué es lo que Dios advierte allí? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Ese es el llamado, ¿no? A dar frutos de arrepentimiento. Tiene que existir arrepentimiento para que pueda haber un cambio. Si no hay arrepentimiento, no va a haber cambio. De pronto habrá remordimiento, ¿sí? Y de pronto habrá um, el cuidado de cierta conducta para que no me pillen, para que no me vaya mal o para que
no tenga una mala consecuencia, pero por dentro no ha cambiado nada y en cualquier momento simplemente eh, se manifiesta nuevamente el mismo patrón pecaminoso. El estudio se basa en la enseñanza de Santiago, de la epístola de Santiago, y la parábola del hijo pródigo que se encuentra en el Evangelio según San Lucas. En estas, arrancando con Santiago, Santiago nos habla de las diversas pruebas por las que pasamos y se nos llama la atención aquí a personalizar esto para que cada uno de nosotros digamos cuáles son las pruebas que yo enfrento. Se me dice también en Santiago que donde hay celos, rivalidad, ahí hay perturbación, toda obra perversa. Bueno, exactamente cuál es la raíz mala, cuáles son esas obras perversas en las que he caído, cuáles son entonces, cuál es la raíz de esa, de esa maldad. Vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 2. Por favor, hermana Diana, Santiago 1, 2. La hermana Anaelsi se prepara Santiago 3, del 16 al 18. El hermano Oscar se prepara Santiago 4, del 1 al 3. Y el hermano Nicolás se prepara Santiago 4, del 6 al 10. Vamos a ir mirando algunos aspectos en estas citas. Santiago 1, 2. ¿Qué nos dice? Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Ok. Entonces el llamado acá es cuáles son esas diversas pruebas. Y cada uno de nosotros puede identificar las diferentes pruebas en su familia, en su trabajo, en su relación con los hermanos o en sus temas emocionales, sus diferentes tentaciones. Debemos ser muy, muy específicos entonces en ello. Y lo mismo que nos dice allí Santiago 3:16, el 16 al 18. Santiago 3, 16 al 18. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Allí entonces nuevamente se nos habla, bueno, cuáles son las obras de pronto que en las que hemos estado, hemos caído. ¿Qué dice también Santiago 4, del 1 al 3? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís para mal, para gastar en vuestros deleites. Bueno, el hermano Nicolás se nos adelantó, leyó la cita que tenía Oscar, pero acá encontramos que los deseos del corazón compiten y producen conflictos. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo Santiago, que los malos frutos vienen precisamente de los deseos del corazón. Lo que controla el corazón, dice acá, controla la persona. Lo que hay en nuestros corazones, eso es lo que va a producir esos deseos. ¿Sí? Entonces,
el tratamiento que se da acá a esta situación es que solemos estar navegando en dos aguas, como dice Santiago. En parte queremos agradar a Dios, hacer las cosas conforme su voluntad, pero hay momentos en los que solemos simplemente dejarnos llevar por los deseos de nuestro corazón, dejarnos controlar por los deseos de un corazón inclinado al pecado, al mal. Leamos Santiago 4, ahora sí, Oscar, por favor. Santiago 4, del verso 6 al verso 10. Oscar, ¿se fue? Santiago 4:6. Pero el 6 de al 10. mayor gracia, ¿del 6 al 10? Bueno, pero el de mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores. Limpiad las manos y a vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones afligidos, y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Pastor, tiene mute, está en mute. No se escucha, pastor. Ya. Lo que vemos en Santiago es que tenemos el corazón dividido, aunque amamos a Dios, a veces solemos simplemente dejarnos llevar por nuestros deseos o queremos hacer nuestros deseos pecaminosos. Navegar en dos aguas, tener ese corazón dividido, es lo que suele ocurrir, pero precisamente el llamado al arrepentimiento es lo que va a lograr que nos volvamos de verdad a nuestro Dios y que nuestro cambio sea real, sea verdadero. Así que en esta sección en donde hablamos de este cambio, de esta transacción, la primera gran flecha que veíamos en el diagrama nos habla de arrepentimiento y fe. Hermano Nairo, por favor, leamos Santiago capítulo 4, verso 5. Hermana Miriam se prepara Santiago 4 del 11 al 12. ¿Quién más está por acá? La hermana Joana se va preparando Santiago 4:6. Hermana Milena, Santiago 1:5. Santiago 4, del 6 al 10. Empezamos con Santiago 4:5. ¿Quién lo tiene? Santiago 4:5.
Nairo. Bueno. Santiago 4, 6, 5, ¿sí? 4, 5. Santiago 4, 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Bueno, en Santiago se nos lleva al asunto principal de conocer la revelación de Dios. El arrepentimiento y fe nos lleva a conocer quién es Dios, qué es lo que Dios dice respecto a estas situaciones y la verdad de Dios que debe ser relevante para nuestras vidas. Aquí en Santiago 4:5 se nos llama la atención que Dios es el que habita en nosotros y el Espíritu de Dios que habita en nosotros nos anhela celosamente. ¿Quién es Dios? Nuestro Creador y quien ha puesto de su Espíritu en nosotros para que vivamos para Él. Esto lo debemos tener muy claro, lo debemos comprender. Pero también es Dios el que da sus leyes y el que juzga y el que siempre está dándose cuenta de cómo vivimos. No nos podemos esconder delante de Dios. Y a veces como que se nos olvida esto. ¿Qué dice Santiago 4, del 11 al 12? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Bien. Dios es el dador de la ley. Dios es el legislador. Dios es el juez. Y pues sabemos que Dios conoce absolutamente todas las cosas, ¿no? Nos llama Santiago específicamente a no murmurar unos de otros porque Dios es el juez, Dios es el legislador. Pero en toda nuestra vida debemos tener en cuenta eso. ¿Quién es Dios? Dios es el legislador y Dios es el juez de cada uno de nosotros. Ya habíamos leído Santiago 4:6, donde se nos dice que Dios da mayor gracia. Y Santiago 1:5 nos dice que si somos faltos de sabiduría, que la pidamos a Dios. ¿Y cómo es la sabiduría de Dios? No es como la sabiduría de los hombres. Necesitamos de esa gracia de Dios. Necesitamos pedirle a Dios eh, ese favor para poder entender quién es Él y poder cambiar. Nuestros corazones pueden estar endurecidos, pero se nos llama aquí a humillarnos. ¿Qué dice Santiago 4:10? ¿Quién tiene Santiago 4:10? Dale. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Ok, Dios llama a humillarse. Cuando una persona no reconoce que necesita de Dios, pues no se va a humillar. Hay gente que simplemente no tiene en cuenta a Dios para nada. Y algunos, aunque se llamen cristianos, piensan que pueden ellos hacerlo todo o que ellos pueden cambiar cuando quieran, cuando le parezca y no dependen del Señor. Pero aquí se dice humíllese. Humíllese delante de Dios. ¿Y qué implica eso? ¿Sí? Que precisamente es lo primero o el primer paso de ese movimiento de un corazón malo a un corazón renovado, a un corazón transformado por esa gracia de Dios. ¿Cuáles son entonces los aspectos de esa transacción, de ese arrepentimiento y fe? Vamos a mirar qué pasó con el hijo pródigo. Leamos Lucas 15:17.
¿Quién tiene Lucas 15:17? Y volviendo en sí, dijo: ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Ujú. ¿Qué usó el Señor en este caso para despertar a este hijo pródigo? Según la parábola, ¿qué fue lo que usó Dios para que este hombre despertara? El hambre, la pobreza. Ujú. El hambre es una situación bastante difícil, ¿no? Una situación bastante compleja. Dice toda la parábola que este hijo mm, no deseaba incluso comer la comida que le daban a los cerdos, porque él padecía hambre. Dios utilizó esta circunstancia para hacerlo volver, para que recapacitara, para que se despertara, ¿sí? Y bueno, el arrepentimiento y fe lleva precisamente a ese despertar, a darse cuenta de que el problema más grande que tenemos no son las circunstancias adversas, no es el problema, realmente somos nosotros. El hijo pródigo finalmente él va a regresar y va a decir, Señor, o piensa decirle a su papá, eh, Se cayó el internet. Ay, Dios mío. ¿Se le cayó el internet al pastor? ¿Ya? Sí, señor, Es que no no se lo, escucha. hola, Oscar, y es que no los escucho. No está Ah, molestando el internet. No entonces tengo audio de él. es el pastor el que que le está molestando el internet. Pensé que era Ah, él. no, y habla y no sale sonido, no le escucho nada, no le escucho nada. Toca No, escribir. yo sí la escucho, pero no, ahorita sí se le cayó el internet. bueno, parece que ya aquí se restaura. Hola, hola. Hola, Pastor, lo escucho. pastor, no se escuchaba. Ok, listo. Continuemos entonces. Pastor, dice el hermano Nairo que no le escucha. Pero usted sí me escucha. Yo sí. Ya, Nairo, ¿ya ya escucha? tengo audio. Yo también, Bueno. ya se escucha. Ok. Continuemos entonces. Estábamos diciendo que precisamente parte de este arrepentimiento y fe consiste en ese despertar. Despertes, situaciones en las que no, que la vida es un drama Pastor, moral está de importancia intermitente. eterna. Pastor, se le está entrecortando mucho la... Está Sí, está intermitente. intermitente, no se escucha bien. Ah,
A ver, a ver, a ver. Parece que ya se corrigió. ¿Ahora sí me escucha mejor? Sí, señor. Ok. Ese despertar de, bueno, ¿dónde estoy realmente con Dios? ¿O cómo es mi relación con Dios? El arrepentimiento nos lleva a esto. Un arrepentimiento que se profundiza empieza a hacernos ver cómo el pecado como es en realidad. Aló, aló. Se volvió a perder la Giovanni, señal. se le volvió a caer la señal a Giovanni otra vez. Creo, porque no le escucho nada. Sí, sí es el pastor, hermanos. Pastor que le está molestando el internet. De razón, no. Hay ratos que ahorita ya está, no, quedó congelado. No se escucha. Pastor, no se escucha. Aló, ¿no se ha restaurado o no? No, hermano. Ya, bueno. No, es que está ahí quieto, me quedó congelado la imagen. Ya se fue. Se salió. Y se detuvo la grabación. Ok. Pero no puedes Bueno. poner el torno. Bueno, acá regresamos otra vez. ¿Qué problema hoy con este internet? ¿Listo? ¿Ahí me escuchan bien? Claro y fuerte. Sí, señor. Muy bien. Bueno. En ese despertar que decimos cuando hay arrepentimiento, Ya no le escuchamos claro y fuerte. Se fue otra vez. comienza. Nah, pero yo estoy acá y no se ha caído el internet. Ahí volvió a reconectarse, pastor. Es que se le está transmitiendo mucho por ratos. Caramba. Bueno, a ver si alcanzamos a terminar entonces antes que se caiga. Se quedó pausado. Parte del arrepentimiento también. Pastor, quita la imagen y solo el audio y así de pronto salga ya el audio. A ver. No sé, pero acá este internet está haciendo de las suyas.
El arrepentimiento nos debe llevar a asumir la responsabilidad por quién eres y por tus pecados. Con esto empezamos a experimentar lo que experimentó el hijo pródigo, Lucas 15, del 18 al 19, donde él decía, tengo que volver a la casa de mi padre porque he pecado, y le voy a decir, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya empieza a experimentarse también esta tristeza por el pecado y, como dice la Escritura, una tristeza según Dios, una tristeza que produce arrepentimiento. No se escucha. Empezamos a cambiar ese remordimiento por los pecados, de pronto el hecho de que mi imagen, ¿no?, es la que quedó mal, y empezamos a considerar, bueno, ofendimos realmente a Dios, ofendí realmente al Señor. Hace parte de ese proceso de humillación también delante de Dios. Otro aspecto de asumir la responsabilidad es que podemos decir, yo lo hice. Yo pequé y no me hicieron pecar o me forzaron, por culpa de otra persona fue que pequé. Se comienza incluso a arrepentirse del pecado, pero también de esa justicia propia. Esto es, a veces consideramos que somos justos por lo que hacemos y no por Cristo, o incluso por de pronto hacer algo que compense a Dios. Simplemente empezamos a reconocer que nuestro se convierten en autojusticia, y esto no fue motivado realmente por un verdadero amor a Dios. Así que viene un arrepentimiento completo, inteligente del pecado y de la propia justicia. Se empieza a conocer cuál es el. Ahí hablamos en otra sección, los ídolos del corazón. Ahorita vamos a ver una tabla rápidamente donde se relacionan varios criterios, donde se identifican los ídolos, y hay algunos que están relacionados con el temor al hombre. Pero el arrepentimiento también nos va a llevar, acá nos dice, a trasladar el peso, es decir, una vez reconocida la gravedad del pecado, reconocer que se es incapaz de cargar con todo ese peso. Y bueno, la buena noticia es que no tenemos que hacerlo porque precisamente Cristo ya llevó ese peso. El hijo pródigo se nos dice que cuando regresa, aún no había llegado cuando su padre corrió a recibirle, lo abrazó y le besó. Trasladar el peso implica confesión. Primero Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Confesamos esos pecados específicos, los deseos dominantes. Pastor, se le está escuchando entrecortado. Mi hermano tocó paciencia porque no sé qué hacerle acá al internet. Estamos aquí. Espero que la grabación quede mejor. Creernos las mentiras acerca de Dios o acerca de quiénes somos, arrepentirnos de no creer la verdad, las promesas de Dios, pedir perdón al Señor es lo que hace parte de este arrepentimiento y trasladar el peso, y creer
creer que Dios de verdad nos ha perdonado. En la tabla que les comento en esta diapositiva, espero que la puedan ver. Cuando tenemos un pensamiento del estilo, la vida solamente tiene significado, o soy valioso solo si tengo poder e influencia sobre otros. El ídolo típico en ese pensamiento es el poder. O si el pensamiento es que tengo significado o soy valioso si soy amado y respetado por fulano, sutano, el ídolo es la aprobación. Queremos la aprobación de otros, que nos admiren, que nos respeten. Realmente estamos allí luchando con el temor al hombre. Si tengo, si el deseo es tener cierto parecido o verme bien o tener un cuerpo de esta forma, el ídolo es la imagen. Si se tiene cierto placer o cierto estilo de vida, la comodidad. Y bueno, allí encuentran varios ídolos típicos que les recomiendo revisar nuevamente en la lectura, pero se identifica el control, la ayuda, la dependencia, independencia, el trabajo, la realización, el logro, el materialismo, la religión determinada, la religión, la no religión, un país, una raza, un grupo social, la familia, el cónyuge, deportes, sufrimiento, identificar esto con claridad y a volvernos al Señor, de modo que en esta flecha del arrepentimiento que nos lleva a la pregunta número 6 del modelo de Paulison, es que se comienza un movimiento de arrepentirse por adorar más respecto a Dios. Comenzamos a quitarnos ropaje de esa vieja naturaleza y comenzamos a caminar entonces en una nueva dirección. Y es allí donde empieza la pregunta número 6, nos dice cuál es el corazón recto, qué es lo que debe dominar nuestro corazón, qué es lo que nosotros debemos creer, ¿sí? Y qué es lo que debo desear, qué es lo que debe dominar mi corazón. Identificamos los ídolos, ¿no es cierto? Pero a dejar de hacer algo malo, sino entender qué es lo que debo hacer, cuál es el fruto que debo dar. No es solamente dejar de desear esto malo, sino, bueno, qué es lo que realmente debería yo desear según lo que Dios nos dice, según lo que Dios establece en su verdad. Y veamos algunas de las cosas y nos vamos preparando Romanos 8:29. Ustedes pueden leer el resto de las citas en casa, en su material. Acá vamos a leer unas cuantas nada más. ¿Qué dice Efesios 5:1? Se puede Entonces, ¿ser qué? ¿Imitadores de Imitadores quién? de de Dios. Dios. O sea que no me debo identificar con fulano, con sutano, con este o cual personaje, querer parecerme a uno o a otro, sino que mi deseo debe ser imitar a Dios, seguir a Dios. ¿Qué fue lo que Dios hizo? ¿O a qué me llamó Dios? Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Debemos desear entonces reflejar la imagen de Jesucristo. A eso nos llamó Dios. Ese es nuestro
nuestro propósito. También leamos Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Deuteronomio 30, verso 16 y verso 20. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Y dice el 20. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Más de lo que amamos la aceptación de la gente, más de lo que amamos la comodidad, más de lo que amamos disfrutar de ciertas cosas, lícitas incluso. Amar a Dios con todo nuestro corazón es amarlo más que cualquier otra cosa. Eso es lo que aprendí en esta situación. También miremos Romanos 15:5. Con respecto a nuestra relación como miembros humanos. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. Debemos procurar entonces esa unidad del cuerpo de Cristo. Y 1 Corintios 10:31 nos instruye acerca de otra cosa que debemos desear, hacer, cómo hacer las cosas. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Debemos buscar hacer las cosas para la gloria de Dios. No importa si es difícil, siempre está presente en medio de todas las situaciones. Creer que Dios está gobernando, que Dios está al control, que Dios tiene un propósito más alto y es hacerme conforme a la imagen de Cristo, y que incluso tengo absolutamente todo lo que necesito para poder vivir esa vida que agrada a Dios. Hermana Nael, si por favor léanos 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Primera de qué? De Corintios. Capítulo 10, versículo 13. 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mis tentaciones no son distintas a las de otros seres humanos. Entonces podemos decir, esto le pasa a cualquier ser humano, pero lo bueno es que Dios provee la salida. Dios también
me ayuda para poder enfrentar esa circunstancia y poder sobrellevar esas cosas sin ofender a Dios, sin pecar. Y debemos creer que Dios está obrando y Dios completará. Y que el que comenzó la buena obra es fiel para terminarla, para perfeccionarla, para completarla en Cristo. Hebreos capítulo 3, del al versículo 13. Perdón, Hebreos 3, del 12 al 13. Del único. Para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Bueno, acá encontramos también los recursos que Dios coloca. Incluso Dios ha provisto a su iglesia, a su pueblo, para ayudarnos también en este volvernos a Dios. Nos necesitamos unos a otros. Así que nos lleva a estos entonces de arrepentimiento que debemos producir, cómo podemos amar a Dios, amar a los demás en medio de las situaciones que vivimos, pues es la respuesta de la siguiente pregunta que Dios mediante continuaremos la próxima semana. Hasta aquí, preguntas, comentarios.